Lo primero, quiero disculpar a Arturo, que no puede estar entre nosotros por causas de incompatibilidad horaria. Está en otro lugar y no podía dejar de estar en ese lugar. Bueno, una cosa que yo quería decir, porque prácticamente se ha dicho todo y prácticamente desde la Federación de Sanidad lo compartimos, es que yo justamente lo contrario que Ventura Montalbán y algún otro compañero que me ha precedido en el uso de la palabra, pertenezco a una federación donde no el 78, casi el 82% de la afiliación somos mujeres. Y somos mujeres, y esto tiene que ver con la desigualdad y la discriminación. Y somos mujeres porque las mujeres somos las que cuidamos y porque se nos ha asignado ese papel socialmente. Entonces, no es una bondad, ¿no?, entre comillas, que nuestro sector sea un sector de mujeres. El problema fundamental lo tenemos en nuestra principal empresa, como ha salido en el vídeo, que es la Consejería de Sanidad, 58.000 trabajadores aproximadamente, que ni tiene planes de igualdad ni piensa tenerlos. Vamos, los tendremos que obligar. Es muy grave, pero esto también se produce precisamente porque, como pensamos que somos mujeres y casi todas somos mujeres, entendemos que somos más iguales, y porque los hombres que hay sienten que los planes de igualdad son una terrible amenaza para su situación. Por tanto, nosotros queremos reiterar nuestro compromiso con la defensa de cualquier cuestión que venga a igualarnos, pero a igualarnos en lo laboral y fundamentalmente en lo social. O sea, en lo que es el ámbito público de todas las relaciones y en el cambio de rol, que es absolutamente necesario. En ese sentido, nosotros que también trabajamos en el ámbito sociosanitario, creemos ya desde hace mucho tiempo en esto, y todos nuestros convenios colectivos tienen cláusulas en cuanto al acoso sexual, en cuanto a las medidas para la violencia de género y en cuanto a la promoción, sistemas de promoción interna en los convenios de los sectores privados fundamentalmente. Yo creo que las mujeres somos más, nunca hemos sido débiles, no somos cobardes, y lo que tenemos que hacer es juntarnos con nuestros compañeros y desde esa fortaleza y desde nuestra inteligencia ancestral intentar cambiar las pautas que son las que siempre nos condicionan a que nos hagan leyes ad hoc para conciliar la vida familiar y laboral. Y esto no nos conviene. Tenemos que conciliar nosotras y ellos. Buen día 8 de marzo, salud compañeros y compañeras.